Pago de ingresos del Seguro Social. ¿Cuándo los jubilados recibirán su pago de agosto? Hay millones en los Estados Unidos que reciben un pago de ingreso del Seguro Social del gobierno todos los meses. Sin embargo, la fecha en la cual se deposita cada mes puede llegar a variar un poco. Y es por lo tanto que muchos se preguntan cuándo es que llegará a su cuenta bancaria los beneficios del pago de la renta del Seguro Social en este próximo mes de agosto de este año 2023. Pues en este video vamos a traer el calendario oficial que nos trae el sitio web del Seguro Social para este próximo mes de agosto. Vamos a estar mencionando exactamente qué personas y en qué fechas van a recibir sus depósitos. Y junto a esto también hablaremos de un tema bastante importante, y es que los recortes más importantes del Seguro Social están nuevamente sobre la mesa. Vamos a ver qué es lo que proponen ahora un grupo de legisladores republicanos. Comenzaremos a hablar sobre qué días se depositarán los cheques del Seguro Social este próximo mes. Hay dos tipos de pagos de ingresos del Seguro Social que tenemos que tomar en cuenta, ya que a algunas personas se les paga el ingreso de seguridad suplementario y también existen los beneficios típicos del Seguro Social para los pensionados. Pues en agosto de este año 2023, Seguridad de Ingresos Suplementarios se estará pagando el día 1 de agosto, que cae un día martes. Luego de esto, si usted comenzó a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997, o si también recibe tanto el Seguro Social como el SSI, pues a usted se le estará pagando el día 3 de agosto. Obviamente el SSI le va a llegar el 1 de agosto. Y luego de esto llegan los beneficios generales del Seguro Social que se distribuyen en función de su cumpleaños. El calendario se ve de este modo. Si su cumpleaños es entre un día 1 y un 10 del mes, se le pagará el miércoles 10 de agosto. Si su cumpleaños es entre el 11 y el 20 del mes, se le pagará a usted el miércoles 17 de agosto. Si su cumpleaños es entre un día 21 y 31 de cualquier mes, se le pagará a usted el miércoles 24 de agosto. ¿Cuál es la diferencia entre los pagos de ingresos del Seguro Social y los beneficios en sí del Seguro Social? Aunque muchas personas reciben pagos de ingresos del Seguro Social y también los beneficios, es importante tener en cuenta que estos son programas diferentes en algunos aspectos claves. Por ejemplo, los beneficios del SSI no se basan en el trabajo anterior, lo cual lo hace diferente de los beneficios del Seguro Social. Otra diferencia clave es que el SSI se financia con los fondos del Tesoro de los Estados Unidos provenientes de los impuestos, lo cual de nuevo es distinto de los beneficios del Seguro Social. Depende de que usted reciba, si es que recibe el SSI o si recibe los beneficios del Seguro Social por jubilación, pues estaría cambiando también el aspecto del cronograma de pagos. Recuerde que si su pago tiene que caer un día en concreto y no sucede esto, tiene que esperar por lo menos 3 días clave entre semana para poder realizar su matutina llamada al Seguro Social e informar sobre este error para que su pago llegue a su cuenta bancaria. Pues muy bien, ahora hablaremos de los recortes importantes en seguridad social que están nuevamente sobre la mesa. Es que un grupo de legisladores republicanos tiene como objetivo equilibrar el presupuesto federal y recortar los gastos del gobierno, centrándose en programas muy importantes gubernamentales, como ser el Seguro Social. Y es que algunas personas mayores podrían ver una reducción importante en los beneficios de por vida, si es que este plan que acaban de proponer se convierte en ley. La propuesta fue presentada el 14 de junio por los conservadores de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Y una de sus principales características es elevar la edad plena de jubilación, a partir de cual las personas mayores tienen derecho a la totalidad de los beneficios que les corresponden. El Comité de Estudio Republicano de la Cámara
cual cuenta con 176 miembros, aprobó un plan fiscal el cual aumentaría gradualmente la edad plena de jubilación hasta los 69 años para las personas mayores que cumplan 62 años hasta el año 2033. La edad plena de jubilación actualmente es entre 66 o 67 años, y esto va dependiendo de su año de nacimiento. Para todos los estadounidenses nacidos en el año 1960 o después de ese año, su edad plena de jubilación son 67 años. Los trabajadores que esperan un beneficio de jubilación más temprano también verán reducidos los pagos de por vida si es que eso aumenta la edad plena de jubilación. Esos pagos podrían reducirse drásticamente para las personas mayores que reclaman beneficios a los 62 años, cuando usted es elegible por primera vez. Los legisladores de ambos lados del espectro político han estado trabajando para llegar a una solución para el seguro social antes de que el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes del programa se quede sin dinero. Eso podría suceder en la próxima década más o menos, y cuando lo haga, pues el seguro social dependerá únicamente de los impuestos sobre la nómina para financiarse, y esos impuestos solo cubren alrededor del 76% de los beneficios actuales. Si bien la mayoría de los demócratas buscan impulsar el seguro social a través de impuestos sobre la nómina más altos o reducciones de los beneficios para los estadounidenses ricos, el Partido Republicano pues se ha centrado en gran medida a reducir o privatizar el programa. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, afirmó también recientemente que el proyecto de ley del límite de la deuda de este mes era solo el primer paso en una agenda republicana mucho más amplia, la cual obviamente incluye más recortes. Entre sus palabras, hubo una que impactó bastante, y fue la siguiente: este no es el final. Esto no resuelve todos los problemas. Solo tenemos que mirar el 11% del presupuesto para encontrar estos recortes. Tenemos que mirar todo el presupuesto. El motor mayoritario del presupuesto es el gasto obligatorio, o sea, se refiere al Medicare, al seguro social y a los intereses de la deuda. Los republicanos argumentan que no cambiar el seguro social podría conducir a un recorte de beneficios del 23% una vez que se agote el fondo fiduciario. Elevar la edad de jubilación es una forma de suavizar el impacto inmediato, pues afirmaron que su propuesta buscaría equilibrar el presupuesto federal en 7 años al recortar unos 16 billones de dólares en gastos y 5 billones en impuestos. El presupuesto pues implementarían políticas de sentido común para prevenir el inminente desastre de la deuda, controlar la inflación, hacer crecer la economía y proteger la seguridad nacional y desfinanciar las prioridades del despertar del presidente Biden. Los demócratas obviamente se apresuraron a rechazar esta propuesta, y es que los demócratas del Comité de Presupuestos se asegurarán de que todas las familias estadounidenses sepan que los republicanos de la Cámara de Representantes quieren obligar a los estadounidenses a trabajar más tiempo por menos, aumentar los costos de las familias, debilitar a la nación y reducir la economía. Todo mientras desperdician miles de millones de dólares en favores a intereses especiales. Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, emitió un comunicado afirmando que el presupuesto equivale a un ataque devastador contra el Medicare, contra el seguro social y contra el acceso de los estadounidenses a la cobertura médica y medicamentos recetados. Aunque la propuesta podría pasar por la Cámara, liderado por el Partido Republicano, es muy poco probable que se convierta en ley, al menos mientras Biden siga siendo presidente. Incluso si es que un proyecto de ley fuera aprobado de alguna manera por el Senado controlado por demócratas, es casi más que seguro que Biden buscaría vetar esta nueva ley.